La actirastia es una conducta sexual en la que el principal objeto de placer es el exponer partes del cuerpo, incluidos los genitales, al sol. Esto sucede aún sin haber un acto carnal con otro o consigo mismo. La aerofilia es un concepto referencial, ya que es más bien un término inventado por medios sensacionalistas, pero que hace mención a una situación real. Si bien en medios se refieren como el placer de volar, y de hecho la palabra es más bien usada por aquellos que son fanáticos de la aviación, también, buscando bien en páginas y redes, se puede encontrar gente teniendo toda clase de contacto en los aires, ya sea en una máquina voladora o literalmente en paracaídas. Adicional a esto, existe la acrofilia, en la que se tiene intimidad en lugares de grandes alturas, usualmente expuesto a la intemperie, y de esto sí hay bastante material como prueba. Un término que pone en tela de juicio si se podría considerar una infidelidad o no, pero cada quien es libre de pensar lo que considere pertinente. La alorgasmia es el placer que se obtiene o bien la consecución del éxtasis cuando se piensa en una persona distinta mientras se tiene relaciones con otra que obviamente no es la que se tiene en mente. Recordando que incluso las relaciones de poder se pueden experimentar en los cuerpos y la intimidad, la amaurofilia es una preferencia en la que el placer aumenta cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que es ciego o que tiene los ojos vendados. El compa que si sube gordas tiene su propia preferencia, la anastimafilia. Ya me pongo serio. Es una preferencia por personas con sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Ahora bien, si la atracción surge de verlos con ropa diminuta o solo con ropa interior, en específico tangas, hablamos de gotangofilia. Para comprender este concepto, primero debemos saber qué es la androginia. La mencionada engloba las características relacionadas a la combinación de rasgos tanto femeninos como masculinos, pero que es diferente al género no binario y al género fluido. Una vez conocido el término, el concepto al que nos referimos es más uno con una connotación de excitación más que de orientación, aunque se hayan utilizado ambos términos para lo mismo, y esto se debe a la poca difusión en el rigor de aplicación de palabras. Entonces, se definiría, básicamente, como la excitación por el contacto con personas andróginas. Antolagnia es nuevamente un término popular que carece de documentación creíble y bien sistematizada de casos. Es mencionada en investigaciones pero meramente de forma referencial. Se trata de una supuesta respuesta sexual que va desde la excitación hasta el al oler flores. La audiolagnia es un concepto que se ha utilizado como sinónimo de la excitación de escuchar a otros teniendo relaciones sexuales, como también de la necesidad de tener un estímulo auditivo cualquiera que éste sea para lograr tener placer. La chesolagnia es una práctica bastante curiosa, poco estudiada pero real, y se refiere al acto de masturbarse mientras se defeca. La ciprieunia es una práctica que ha estado presente en muchos casos que involucran ilícitos, pues se trata de la excitación que es completamente dependiente, única y exclusivamente del estar con sexoservidoras. El comportamiento ha sido estudiado por diversas disciplinas como la criminología, en la que se puede teorizar la relación erótica o tanática con la representación mental de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, es posible que la persona solo le excite la posición de poder que supone pagar por caricias, o lo que es lo mismo, por un tiempo determinado, el otro es solo un objeto dispuesto al placer del otro. O bien, la idea de obtener afecto, por más irreal o falso que éste sea, puede ayudar al desenvolvimiento sexual. Sin embargo, ambos son solo dos de las tantas explicaciones que pueden motivar este comportamiento. La coprolagnia o coprofilia es una excitación resultante de la manipulación de heces fecales que puede ser propia, ajena e incluso de algunos animales, lo cual tiene un alto grado de riesgo, pues en la microbiota intestinal de las personas existen bacterias que no deben ser llevadas a otras áreas del cuerpo, ya que pueden causar enfermedades de todo tipo, al igual que las que se encuentran en el tracto de los animales. Tal vez recuerdes algunas que ya vimos en el iceberg de enfermedades y padecimientos. Por otro lado, la coprofilia se refiere a la ingesta de estas. Una versión de esta, pero referida a la orina, es la urofilia, urolagnia, ondinismo o lluvia dorada, en la que igual se puede ir desde el contacto, la manipulación o la ingesta. La coreofilia es un placer común en países de Latinoamérica y el Caribe, ya que se refiere al interés, excitación e incluso, pero sin casos confirmados, de orgasmos relacionados con el baile, lo cual nos remite a ritmos latinos como la salsa, bachata, cumbia, reggaetón, entre otros, ya que socialmente podríamos tomar el baile como el inicio de un ritual de apareamiento y entretenimiento, a veces solo uno, a veces ambos. En algunas comunidades se asocia la capacidad de bailar con un buen desempeño sexual, lo que convierte a esta en una
parafílica referida también a contenidos culturales, eso sin tomar en cuenta la cercanía del cuerpo a cuerpo durante su ejecución. El crisp es una práctica referente a la comunidad gay en la que se busca tener encuentros sexuales con desconocidos en sitios específicos o de afluencia de personas. Para la versión heterosexual del mismo se llama dogging o traducido al español como cancaneo. Se puede tener el miedo a pero también una predilección de placer en presencia del mismo, el cual es más frecuente en hombres cuando están recibiendo una felación y buscan ver a la persona practicante de esta atragantarse con el miembro hasta vomitar, que una persona practicante de la felación siente excitación por el reflejo de arcada y vómito, o bien se disfruta de pasar el contenido interno de boca a boca, sobre el cuerpo o cualquiera de sus variaciones independientemente del sexo. La ginemimetofilia no debe ser confundida con la androginofilia, pues en este caso hablamos de la atracción sexual hacia hombres que se visten y comportan como mujeres, independientemente de si estos llevan una vida de travestismo o transgénero, siendo que no se incluye la transexualidad, ya que en la ginemimetofilia deben estar presentes los caracteres morfológicos y sexuales del hombre, y en la transexualidad estos son modificados. La maniafilia es una parafilia en la que se tiene predilección por personas con trastornos mentales, y aunque puede parecer un poco curioso o hasta gracioso de inicio, debemos de saber que muchas personas con condiciones mentales están vulnerables a la manipulación, o incluso pueden llegar a no estar del todo conscientes de lo que una relación así puede conllevar, ya que se les despoja de su condición humana para ser solo atractivos por el mero hecho de ser mentalmente inestables, lo cual incluso puede llegar a agravar su condición. Con esto no se hace referencia a que tener una pareja con una condición mental está mal. Lo que es verdaderamente malo es que sea el único eje por el que alguien decide estar con otra persona. La menstruofilia o menofilia es la atracción sexual que producen las relaciones sexuales con mujeres que están menstruando o bien los objetos que éstas utilizan como toallas, ropa interior manchada o tampones. En todo caso, si se centra en estos últimos, se llama hemotigolagnia. Mantener relaciones con la regla no es del todo malo, siempre y cuando se tenga buena higiene y protección, pero en esta condición las prácticas son más variadas y por tanto menos higiénicas. En el contexto financiero, los metalíficos son personas que invierten en metales como el oro o la plata, los cuales mantienen precios más o menos estables y no son dependientes de fluctuaciones económicas como lo puede ser el dólar. En el contexto de la sexología y la salud mental, la metalfilia es la atracción por mantener relaciones sexuales con alguien que porte accesorios hechos con metales de alto valor como los mencionados antes, lo cual puede estar influenciado por ideas de aspiracionismo o de posesión. Una luz de esperanza para el administrador de este canal. El microgenitalismo es la atracción sexual que tienen las personas por aquellos que tienen un miembro pequeño o bien micropene. La nepirastia se puede presentar como un gusto por tener en brazos a un bebé o bien levantar a uno que puede ser propio o ajeno. Sin embargo, también existe como un gusto insano y sexual por exactamente las mismas conductas. La ortofilia es un interés relacionado a la correcta postura e inclinación que es normal en muchas personas y profesionales de la salud, pero también incluye el interés sexual que puede despertar una persona por el porte, la postura y su presentación, lo cual puede ser asociado a su desempeño sexual, sapiosexual o clase social. Tu vieja en patines, literal. Esta filia trata de tener encuentros o bien del éxito que tienen las personas por ver a alguien en patines, algo que se ha visto en las creaciones fílmicas de Hollywood como en sitios escolares y de alta cultura. La contraparte de la pediofobia es justo el gusto por el uso de muñecas para darse placer. La psicrofilia es un comportamiento poco conocido pero bastante normal en épocas de frío o bien en lugares fríos. Se trata del interés sexual que se genera en relación al frío, ya sea usando para alguna variedad de prácticas o bien como medio de tensión entre individuos, como cuando dos personas comparten una cobija para resguardarse del frío. La travestofilia es un fetiche o parafilia en la que se obtiene placer cuando se usa ropa interior del sexo contrario, lo que indudablemente nos llevará al siguiente caso, en el que debemos hacer muchas aclaraciones. El trastorno parafílico de travestismo no es lo mismo que el travestismo como identidad sexual o como expresión cultural. La diferencia entre la identidad de género y el trastorno la encontramos principalmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta versión, en la categoría de trastornos parafílicos, trastorno de travestismo, en las características diagnósticas en la que se menciona, y cito: el diagnóstico de trastorno de travestismo no se aplica a todos los individuos que vistan del sexo opuesto, ni siquiera a aquellos que lo hacen habitualmente.
se aplica a aquellos cuyo travestismo o pensamiento de sí mismo travestido es acompañado de excitación sexual, el cual es evaluado en el criterio A, y que sufren malestar emocional o deterioro social o interpersonal a causa de dicho patrón, lo cual sería cumplir con el criterio B. Por tanto, también se especifica que se puede considerar como travestismo el uso incluso de una sola prenda, pero que es clínico cuando se presentan los dos criterios diagnósticos, y puede incluso llevar a una persona a sentirse altamente extasiada solo con la textura de las prendas o la ilusión de verse travestido. Y cabe aclarar que el deterioro social antes mencionado no hace referencia a la segregación y discriminación sistemática de los que son objeto esta comunidad, por tanto no cuentan como un criterio diagnóstico. En cuanto al apartado clínico, tiene una incidencia casi total en hombres más que en mujeres. La tripsofilia o tripsolagnia es un placer que comienza de forma corporal al recibir un lavado de cabello o un masaje y que poco a poco va evolucionando a un placer sexual. Esto debido ya sea a la fantasía del servicio de otro o bien por la estimulación placentera que provocan los procedimientos. La celofilia es la excitación que producen los celos propios de la pareja o ajenos, el cual vamos a diferenciar según estas variantes. Los propios es cuando se envidia alguna cualidad, habilidad o acceso de alguna persona, lo cual pone a quien la padece en una reflexión de inferioridad, haciendo que resuelva inconscientemente que el tener al otro en la intimidad lo hará igual o más que el otro. También suele ser común en la práctica del cuco o cuicui, en la que ver a la pareja disfrutando del contacto con otros de facto provoca una sensación de angustia placentera. En cuanto a los celos de la pareja, se refiere a la otra parte, ya que al ser este quien los provoca, no solo tiene como ganancia el interés de un tercero, sino que la sensación de control y humillación sobre la pareja. Y por último, el relacionado a los celos ajenos puede estar sustentado en la idea de sentirse superior o mejor a los demás por alguna característica, habilidad o resultado, pero que es muy fácil que se pueda convertir en un delirio erotomaníaco, en el que la persona cree que llama la atención sexual, romántica o de envidia de otros, y eso le causa placer.